Bueno, vamos a empezar a trabajar ahora con otro tema a modo de apoyo de la profundización en los mecanismos de señalización implicados en los procesos homeostáticos que ustedes continúan estudiando. Y en este caso particular vamos a hablar de hormonas. Hay mucho para hablar, obviamente que esto es una jerarquización, y dentro de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase de hoy es, en primer lugar, ¿qué se entiende por hormona? ¿Qué significa que un mecanismo de regulación sea autócrino, parócrino y endocrino? ¿Qué tipos de hormonas hay según su composición química? ¿Qué mecanismos se desencadenan a partir de que la hormona se une a su receptor en la célula blanco? ¿De qué depende que una hormona tenga un efecto? Y vamos a ver también algo sobre regulación, en particular sobre el eje hipotálamo hipofisario y sobre otros mecanismos de regulación que están por fuera, digamos, o que son independientes del eje hipotálamo hipofisario. Ustedes verán que en diferentes libros de texto hay distintas definiciones de hormona. Lo que yo planteo acá es un concepto bueno, que en realidad lo elaboré yo, no está tomado de ningún libro en particular. Lo primero que me interesa destacar es que una hormona no necesariamente es sintetizada por una glándula endocrina. Hay muchos otros órganos que sintetizan hormonas. Algunos de ellos ustedes ya los han estado estudiando, como por ejemplo cuando estudian la respuesta homeostática a la hipoxemia. Hay tres grandes respuestas. Una es ventilatoria, en la que la mayoría de ustedes ha estudiado. Otra es cardiovascular y otra es hematológica. Y la respuesta hematológica tiene que ver con la liberación de eritropoyetina por el riñón, que es una hormona que se sintetiza en la corteza renal, ya lo vimos en otra de las clases, en la primera en la que introducimos recepción de estímulos, y de manera de que el riñón no es una glándula endocrina, no hay, y sin embargo, la propia corteza renal libera hormonas como la eritropoyetina, entre otras. La vitamina D, por ejemplo, es otra hormona sintetizada por el riñón, se sintetiza en varias etapas esta hormona, la vitamina D, pero la última etapa es en el riñón. Hay otra hormona, por ejemplo, el péptido auricular natriurético, que es sintetizado a nivel del corazón y que produce la eliminación de sodio en la orina, favorece. Son ejemplos de hormonas que el tejido adiposo también sintetiza y libera hormonas, o sea que no necesariamente una glándula endocrina es el lugar en el que se sintetiza y libera una hormona. Pero eso sí, es importante tener presente que sí, una hormona es sintetizada por células específicas. Y es de esa manera, entonces empezamos diciendo que una hormona es una molécula sintetizada y liberada por células específicas y que tiene un efecto fisiológico. Fisiológico implica que el efecto es normal, ¿verdad? En otras células dianas, célula diana o blanco se le llama, también específicas. Es decir, que una hormona no tiene un efecto sobre cualquier célula, sino sobre algunas en particular. Hay cierto grado de especificidad, que no siempre es total. En particular, por ejemplo, se da en corticoides, vamos a ver más adelante, que eh, las hormonas corticoideas, como el cortisol, también tienen efectos a nivel de receptores que unen aldosterona, pero bueno, ese es simplemente un ejemplo para mencionar que si bien la especificidad no es siempre muy alta, pero que en términos generales hay una gran especificidad sobre la célula blanco en la que actúa una hormona. Y esas células blanco suelen estar alejadas del sitio de liberación de la hormona. Por ese mismo motivo, la hormona suele llegar a la célula blanco a través de la sangre. Esto está dicho en términos relativos, ¿no? Cuando decimos suele, estamos diciendo que casi siempre ocurre así, pero no siempre. ¿Qué significa que un mecanismo de regulación sea autócrino, parácrino y endocrino?
Los libros hablan de mecanismos de regulación, más que mecanismo sería vía de llegada, porque eh, por qué vía llega la hormona a su célula blanco sería lo más correcto. En primer lugar, hay hormonas que actúan sobre eh, su propia célula, o sea que eso es un mecanismo que se llama autócrino, que ya lo vimos en los neurotransmisores. Hay neurotransmisores que actúan sobre las propias células que lo liberan. Hay un mecanismo parácrino, que está acá a la derecha, que es el típico, este mecanismo es típico en la sinapsis, ¿verdad? Una neurona libera neurotransmisor y ese neurotransmisor se une a un receptor que está en una membrana muy cercana, ¿no? Hay una hendidura sináptica que es chica, habitualmente, por lo menos a nivel del sistema nervioso. Em, Este mecanismo que se llama parácrino también lo tienen algunas hormonas, o sea que también hay hormonas que son liberadas por una célula y que tienen efecto en una célula vecina. Y el mecanismo endocrino o la vía en realidad endocrina es la hormona llega, el más clásico y el más frecuente, es el que la hormona llega a sus células blancas a través de la sangre. ¿Tá? Este otro mecanismo que se llama yuxtacrino no se ve en hormonas, es importante a nivel del sistema inmune. Quería mencionar que también existe un mecanismo que se llama neuroendocrino, en el que una neurona que libera una hormona envía su contenido a la sangre. Esto es típico en el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo tampoco es una glándula endocrina, es un órgano nervioso, por lo tanto sus células son neuronas y también liberan hormonas como por ejemplo la oxitocina y la hormona antidiurética que pasan a la sangre y se almacenan en la neurohipófisis. Y también, por supuesto, liberan factores reguladores de la liberación de hormonas que se sintetizan en la adenohipófisis, a lo que nos vamos a referir más al final de la charla. Este es un ejemplo típico de regulación parácrina por hormonas. Ustedes dentro de los procesos homeostáticos que están estudiando la regulación de la glicemia como es la concentración de glucosa en sangre, y las hormonas fundamentales son la insulina y el glucagón. La insulina tiene un efecto inhibitorio en las células alfa, que está representado acá a la derecha, ¿no? La insulina liberada por las células beta, acá está en verde, tiene un efecto inhibitorio sobre las células alfa con respecto a la liberación de glucagón, o sea que inhiben la liberación de glucagón por las células alfa. El glucagón, a su vez, tiene un efecto estimulante, también por vía parácrina, sobre las células beta para la liberación de insulina. Esta es una figura que representa precisamente una célula alfa liberadora de glucagón, que es una hormona proteica y que se almacena en vesículas. Por lo tanto, para su liberación es necesaria la depolarización de la membrana y el ingreso de calcio, igual que en la exocitosis que vimos que ocurría en la sinapsis. Acá hay un receptor de insulina, que es de tipo tirosinquinasa. Vamos a ver ahora, dentro de los ejemplos de receptores a los que se unen las hormonas. La insulina entonces se une a este receptor que está en la célula alfa y lo que produce es hiperpolarización, o sea, favorece la salida de potasio, hiperpolarización, ingresa cloruro, también favorece el ingreso de cloruro por fosforilación de canales, y tanto la salida de potasio como el ingreso de cloruro producen hiperpolarización de la membrana, y eso, por lo tanto, reduce el ingreso de calcio a la célula y reduce la exocitosis de glucagón. ¿Qué tipos de hormonas hay según su composición química? En términos generales hay 4 grandes grupos de hormonas. Hormonas peptídicas y proteicas. Ustedes saben que la diferencia entre un péptido y una proteína básicamente depende de la cantidad de aminoácidos. En términos generales se asume que las proteínas tienen más de 60 aminoácidos, los péptidos menos, pero ese número puede variar dependiendo del autor, o sea que en diferentes libros de bioquímica
pueden encontrar incluso más aminoácidos como límite entre un péptido y una proteína. Lo que está representado acá a la derecha, que parece un collar de cuentas, es cómo se representa habitualmente en forma esquemática un péptido. Un péptido se representa como un collar de cuentas, digamos, en el que cada cuenta, cada redondelito es un aminoácido, y obviamente los aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos, por eso mismo esto es un péptido, ¿verdad? Este es un gran grupo de hormonas. El segundo gran grupo es el de hormonas esteroideas, que son derivados del colesterol y por lo tanto son liposolubles. Este es una molécula de colesterol, simplemente para recordar que la estructura va a ser similar a esta. Vamos a ver algunos ejemplos de estas hormonas. El tercer grupo son hormonas derivados del aminoácido tirosina, y acá a su vez tenemos dos grandes tipos. Una son las hormonas tiroideas iodadas. Aclaro iodada porque la calcitonina también es una hormona liberada por la tiroides, por otros tipos de células, pero la calcitonina es una proteína. Entonces, cuando hablamos de hormonas tiroideas iodadas, nos estamos refiriendo a estas en particular, que son la T3 y la T4. La T4 es la que se libera en mayor proporción, y en los tejidos, en la periferia, es por actividad de una enzima que es de-iodasa, le quita un yodo y queda en T3. ¿tá? T4 quiere decir tetraiodotironina, y T3 es triiodotironina. Por lo tanto, cuando pasa de T4 a T3, perdió un yodo. Y eso se hace por actividad de una enzima de iodasa que está en la periferia. Hay otro grupo de hormonas derivadas de la tirosina, que son las catecolaminas, la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que tienen características diferentes. Precisamente acá está señalado, las tiroideas iodadas son liposolubles y las catecolaminas son hidrosolubles. Y el cuarto grupo de hormonas son derivados de los ácidos grasos, en particular de las prostaglandinas, y acá tienen como ejemplo un ejemplo de la estructura molecular de una prostaglandina, que precisamente viene de ácidos grasos. Ustedes saben que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Continuamos. Acá está representado simplemente el enlace peptídico. O sea, ustedes saben que el aminoácido, un aminoácido tiene un grupo amino y otro ácido, y que la unión de aminoácidos se hace a través del enlace peptídico, y en definitiva eso es lo que permite que se conforme un péptido. Acá está ese péptido que yo les mencionaba, con esquema como de collar de cuentas. Acá está en el sector superior la representación de un péptido con los enlaces peptídicos señalizados por el carboxilo terminal de un lado y el amino terminal del otro lado. Y bueno, ese péptido a su vez puede plegarse y puede conformar diferentes estructuras cuando se constituye una proteína, ¿verdad? O sea, hay una cadena de aminoácidos que es la estructura primaria de una proteína, después hay plegamientos que dan lugar a diferentes estructuras de nivel superior, ¿verdad? Y cuando hay varios péptidos, además, se puede conformar estructuras de mayor complejidad. Ejemplos de hormonas peptídicas y proteicas, bueno, muchas son hormonas peptídicas y proteicas a nivel del hipotálamo, diferentes factores liberadores, en la adenohipófisis, la neurohipófisis, las que mencionábamos recién, hormona antidiurética y oxitocina, son nanopéptidos, o sea que son péptidos pequeños y muy similares entre sí. La calcitonina, como decíamos, de la tiroides, es una proteína, pero la tiroides además sintetiza, mencionamos otras, las tiroideas iodadas, que son derivados de la tirosina. Bueno, entre muchas otras que están acá y que no vamos a memorizar en este momento, simplemente les queda a mano para consultar. La eritropoyetina es una proteína grande,
la renina también, y ambas son liberadas por el renina. Con respecto a la renina, ya la estuvieron estudiando ustedes en regulación de la presión arterial, estudiaron el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces vieron que la renina ahí es una proteína y es una hormona muy importante. Estos son ejemplos de hormonas esteroideas, o sea, derivadas del colesterol. Acá tenemos el cortisol, la aldosterona, que estuvieron estudiando en ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estradiol y testosterona son sintetizadas y liberadas por las gónadas, pero también por la corteza suprarrenal. Y acá a la derecha se ve vitamina D, que es otra hormona derivada del colesterol y que tiene que ver con, tiene relevancia en la regulación de la calcemia, es decir, de la concentración de calcio en plasma. Fundamentalmente lo que hace la vitamina D es aumentar la absorción de calcio a nivel intestino. Ejemplos de hormonas esteroideas son estas que, de hecho, ya las estuve mencionando, ¿no? Cortisol, aldosterona, con aldosterona ya lo estuvieron estudiando. Esto es 1,25 de hidroxicolecalciferol, es la vitamina D. Acá está el aminoácido tirosina, acá arriba, y acá tienen las hormonas iodadas, tiroideas iodadas, T4, tetraiodotironina, y T3, triiodoteronina, que ya lo mencionamos, hay una D iodasa en los tejidos que le quita ese iodo y por lo tanto pasa de T4 a T3. La T4 es la que se libera en mayor proporción, pero la T3 es la que tiene la principal acción fisiológica, por lo tanto es fundamental para que efectivamente haya un efecto, que es la acción de esta enzima de iodasa. Y acá a la derecha tenemos las catecolaminas, que son también derivadas de la tirosina, dopamina, norepinefrina, también tiene el nombre norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo, epinefrina o adrenalina es lo mismo. Estas son entonces las hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Y acá tenemos un ejemplo de prostaglandina como hormona derivada del ácido araquidónico. ¿Qué mecanismos se desencadenan a partir de la unión de la hormona a una célula blanco? Célula blanco o diana es la célula sobre la que actúa esa hormona. Bueno, los mecanismos pueden ser varios. Algo fundamental es lo siguiente. Si la hormona es hidrosoluble, entonces la hormona no puede atravesar la bicapa lipídica de la célula blanco. La hormona se une a un receptor que está ubicado en la membrana celular. Eso es en el caso de las hormonas hidrosolubles. ¿Cuáles van a ser hidrosolubles? Todas las peptídicas y proteicas y las catecolaminas. Si la hormona es liposoluble, entonces atraviesa la bicapa lipídica de la membrana de la célula blanco, entonces el receptor va a estar ubicado o bien en el citoplasma o bien en el propio núcleo. Entonces tenemos receptores de membrana, en la membrana plasmática, y receptores intracelulares en el citoplasma o en el propio núcleo. ¿Tá? Las hormonas liposolubles son las que tienen receptores intracelulares y ellas son las esteroideas, o sea, todas las derivadas del colesterol, y además las hormonas tiroideas iodadas, que ya habíamos dicho que son liposolubles. Vamos a comenzar con las hormonas que tienen receptores de membrana, o sea, las hidrosolubles. La unión de una hormona a su receptor siempre se desencadenan mecanismos de señalización que se producen en varias etapas y con varias moléculas involucradas. En todos los casos termina o bien con una fosforilación o bien con una desfosforilación de proteínas y enzimas, o sea que participa o una quinasa o una fosfatasa, las quinasas fosforilan, las fosfatasas desfosforilan, pero estas enzimas siempre se activan, digamos, y modifican precisamente la fosforilación de una proteína o de una enzima con un efecto secundario celular que es muy variado.
Pueden ocurrir básicamente dos cosas, o que el propio receptor de la hormona se fosforile, se autofosforile, entonces estamos ante un receptor que es de tipo tirosinquinasa, o que ese receptor unido a la hormona active una proteína G que secundariamente va a modificar entonces la actividad, la fosforilación o la desfosforilación. Este es un receptor, lo que está representado acá en rojo o en naranja, son receptores de tipo tirosinquinasa, que son receptores que se autofosforilan. Son pocas las hormonas que tienen este tipo de receptor, pero son muy importantes. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona que es fundamental para la vida. Cuando ustedes estudiaron regulación de la glicemia, vieron que había dos grandes hormonas que participan, la insulina y el glucagón. Pero, sin embargo, nos podríamos preguntar por qué no es posible vivir sin insulina y sí es posible vivir sin glucagón. El motivo está en que la insulina es la única hormona hipoglicémica que hay en el organismo humano. Es la única hormona que tiene un efecto hipoglucemiante. En cambio, efectos hiperglucemiantes tienen muchas otras hormonas. El glucagón, pero también la adrenalina, la hormona de crecimiento, el propio cortisol. O sea que el problema fundamental de la falta de insulina es que no hay otra hormona que supla su efecto hipoglucemiante. La insulina, entonces, volviendo a lo que estábamos, es un ejemplo de hormona que tiene este tipo de receptor. Otra hormona que tiene este tipo de receptor y que ustedes ya estuvieron estudiando también es la eritropoyetina, que participa en la, como dijimos, en la respuesta hematológica a la hipoxemia y que favorece la diferenciación de eritrocitos a nivel de la médula ósea. Otras hormonas que tienen este tipo de receptor son la hormona de crecimiento, GH, y la prolactina. Las dos, hormona de crecimiento y prolactina, son estructuralmente muy similares, son proteínas muy grandes, tienen casi 200 aminoácidos, 191 y 199. Y bueno, y nada más. Estas son, digamos, las 4 grandes hormonas que tienen este tipo de receptor. Los receptores, cuando el propio receptor no se fosforila, entonces la fosforilación o la desfosforilación es inducida por la unión de la hormona hidrosoluble a un receptor acoplado a proteína G. La proteína G, nosotros ya la vimos también cuando vimos neurotransmisores y vimos que los neurotransmisores tenían dos tipos de receptores. Uno que es ionotrópico, en el que el propio receptor es un canal iónico y que modifica la unión del neurotransmisor, modifica la actividad del canal. Y la otra opción era que el receptor fuera metabotrópico. Entonces, en ese caso, el neurotransmisor se está uniendo a un receptor que está acoplado a proteína G. Ahí vimos la proteína G y acá la vemos nuevamente. El receptor acoplado a proteína G, a su vez, puede activar dos grandes sistemas. Uno es el de la adenilciclasa, con modificaciones del AMP cíclico intracelular como segundo mensajero, que es el que estamos viendo acá. Entonces la proteína GS quiere decir que estimula, la S quiere decir que estimula, también puede ser GI, en ese caso inhibe. En este caso, como GS, estimula a la adenilciclasa y por lo tanto favorece la formación de AMP cíclico a nivel intracelular, y el AMP cíclico activa una proteinquinasa que por lo tanto fosforila. Si es una proteinquinasa, quiere decir que fosforila otras proteínas y eso desencadena una respuesta celular. Si la proteína en lugar de GS fuera GI, inhibiría todo esto, por lo tanto en lugar de aumentar el AMP cíclico lo disminuiría y disminuiría también la fosforilación de proteínas. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción hay? Bueno, que la hormona peptídica se una, la hormona hidrosoluble, vamos a hablar mejor, porque podría ser una catecolamina, se una a un receptor y que ese receptor acoplado a proteína G, en lugar de activar una adenilciclasa o modificar en definitiva la actividad de una adenilciclasa, se una actúa a través de, este es un ejemplo, lo voy a saltear, a través de
estos son ejemplos también de hormonas, a través de la fosfolipasa C. Entonces, con la fosfolipasa C se actúa vía fosfoinolpiruvato 3, PIP3, y lo que incrementa habitualmente es la concentración de diacilglicerol y de inositol trifosfato, que se representa como IP3. Y eso modifica en definitiva otra vez la actividad de proteinquinasas, que como ya dijimos, la proteinquinasa fosforila, acá está una proteína fosforilada, que puede ser diversa, ¿verdad? Y que de acuerdo a qué proteína se fosforile o cuál va a ser la respuesta celular. Entonces, hasta ahora, como resumiendo, vimos 3 casos particulares de receptores a los que se unen hormonas hidrosolubles. O bien el receptor es de tipo tirosinquinasa, como vimos en el caso de la insulina, eritropoyetina, hormona de crecimiento y prolactina, o bien se une a un receptor acoplado a proteína G, en el cual hay 2 opciones. O la proteína G activa la adenosiclasa con cambios en la concentración de multicíclico, y a partir de ahí fosforilación de proteínas, etcétera, o bien en lugar de activarse la adenosiclasa, se activa la vía de la fosfolipasa C con cambios en la concentración intracelular de inositol trifosfato, de glicerol, lo que a su vez secundariamente también fosforila proteínas o modifica la fosforilación de proteínas. Esas fueron las 3 mecanismos que vimos de hormonas hidrosolubles, a partir de la unión de una hormona hidrosoluble a su receptor en la célula blanca. Estos son ejemplos de hormonas que actúan a través del sistema fosfolipasa C. ¿Y qué pasa ahora cuando la hormona no es hidrosoluble? Entonces no se une a un receptor de membrana, sino que es liposoluble y por lo tanto su receptor es intracelular. Bueno, habitualmente lo que pasa es que se modifica la expresión génica, y eso puede ser porque la propia hormona se une, el complejo hormona-receptor, complejo HR es complejo hormona-receptor, se une al propio ADN en un sitio que se llama elemento de respuesta hormonal, o en forma directa o en forma indirecta. O sea, puede pasar que el complejo hormonoreceptor active factores de transcripción. Esto es lo que pasa, por ejemplo, bueno, en este momento no voy a mencionar ningún ejemplo para no complicarlo, pero lo que les quería comentar es que las hormonas intracelulares modifican la expresión génica, y el mecanismo es ya sea o bien directamente se une el complejo al ADN, o bien lo hace en forma indirecta a través de un factor de transcripción. Lo que quería mencionar es que las hormonas hidrosolubles también pueden modificar la expresión génica. Lo que quería aclarar era que no se quedaran con la idea de que solamente las hormonas liposolubles modifican la expresión génica, sino que es muy común que hormonas hidrosolubles también modifiquen la expresión génica. Y les iba a mencionar algún ejemplo. Bueno, esto es un esquema simplemente de una hormona esteroidea que se une al receptor intracelular y modifica, como está representado acá, se une al elemento de respuesta hormonal en el ADN y genera determinada síntesis proteica. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién, que una hormona se une a receptores de membrana no significa que no pueda modificar la transcripción del ADN y la síntesis proteica. Entonces iba a mencionarles algún ejemplo. La insulina. Acá tenemos un receptor de tipo tirosinquinasa que vimos recién, que se autofosforila. La insulina estimula la formación, la síntesis proteica de transportadores de glucosa, GLUT. Los transportadores GLUT están presentes en muchos tejidos, por ejemplo, el músculo, y la insulina favorece no solamente la migración de esos GLUT que están presentes en vesículas, como se representa acá, la migración hacia la membrana. Esto es en la célula blanca donde actúa la insulina, ¿verdad? La insulina se une a su receptor de membrana tirosinquinasa
se activan vías en cascada complejas que terminan determinando que estas vesículas que contienen en su membrana transportadores GLUT migren y se incorporen a la membrana de la célula blanca. Entonces, la insulina lo que hace en esta célula blanca es aumenta el número de transportadores de glucosa presentes en la membrana, pero además estimula la neosíntesis, o sea que además actúa a nivel nuclear y del ADN, estimulando que se formen nuevas moléculas de este tipo y por lo tanto va a haber nuevas vesículas con transportadores de glucosa. Algo muy similar ocurre con la hormona antidiurética. ABP se abrevia arginina vasopresina, que es el otro nombre que tiene la hormona antidiurética. El nombre más correcto en realidad es antidiurético, porque por lo menos a nivel humano no está comprobado que tenga un efecto vasopresor. El efecto vasopresor se ha comprobado en animales, pero no en humanos. De todas maneras, aclaro que ustedes pueden ver por ahí ADP como hormona arginina vasopresina y en realidad es la ADH. Entonces, la ADH hace algo parecido, es un péptido, ya vimos, un monopéptido, actúa a nivel renal en el tubo colector, y de hecho ustedes la están estudiando porque están estudiando también regulación, y lo que hace precisamente es favorece la migración de vesículas que tienen acuaporinas hacia la membrana hacia la membrana de la célula tubular, del túbulo colector, y además estimula también la neosíntesis de acuaporinas. Bien, ¿de qué depende de que una hormona tenga un efecto, entre comillas? Bueno, depende de muchas cosas. Depende de la vida media de la hormona, depende de, por ejemplo, las hormonas, una hormona que llega a su célula blanca vía sanguínea, requiere habitualmente, si es esteroidea, si es derivada del colesterol, requiere unirse a una proteína, y de esa manera unida es como puede ser llevada por la sangre hasta su célula blanca, ¿no? Porque si es liposoluble necesita unirse a una proteína. Con las hidrosolubles no pasa eso, no necesitan unirse a proteínas para llegar a la célula blanca. La hormona que está unida a una proteína vive más, pero la hormona que no está unida a otra, a una proteína, es más comúnmente blanco de acción enzimática. O sea que las proteínas, o la hormona en general, tenga la estructura que tenga, puede ser, reduce su vida media, dependiendo, entre otras cosas, de acción enzimática. Entonces, ese es un factor que obviamente si la concentración de hormona disminuye en plasma o en los tejidos, el efecto va a ser menor. O sea, la cantidad de hormona sintetizada y la cantidad de hormona que llegue efectivamente a la célula blanco es uno de los factores que influye en que efectivamente esa hormona pueda tener un efecto. ¿Qué otros factores influyen? Bueno, por ejemplo, las hormonas antagonistas. La insulina, el efecto de la insulina, como ejemplo, es contrarrestado por el glucagón. En una situación de estrés en la que aumenta, además, la liberación de cortisol y de adrenalina, por ejemplo, esas otras hormonas también son hiperglucemiantes y contrarrestan el efecto de la insulina. O sea que el efecto de una hormona depende de la vida media, de la presencia de su degradación, de la presencia o no de antagonistas, de la cantidad de receptores presentes en la célula blanco. Los receptores y la cantidad de receptores en las células blanco puede modificarse, puede cambiar, es dinámico, no hay que darse con la idea de que el receptor es algo que está estático en la célula blanco y que no se va a modificar. Los receptores de membrana cambian, puede haber receptores cambian en cantidad y en sensibilidad. Puede haber receptores que disminuyen su sensibilidad a la hormona, como pasa también en los neurotransmisores. Y eso se ve en las adicciones, por ejemplo, de
receptores a los que se unen los neurotransmisores que modifican su sensibilidad. Entonces, ese neurotransmisor ya no tiene un efecto como el que tiene en condiciones fisiológicas. Con las hormonas pasa lo mismo. O sea, la presencia de receptores y la sensibilidad de los receptores puede modificarse y eso modifica también el efecto de la hormona. Por poner un ejemplo, en algún tipo de diabetes hay disminución de la sensibilidad a la insulina. Entonces los receptores de membrana están presentes, pero la insulina no logra un efecto porque ese receptor no es sensible a la hormona. Eso pasa en el hiperinsulinismo, la diabetes más común en la tipo 2, donde hay un hiperinsulinismo y los receptores no son sensibles. En condiciones fisiológicas, por ejemplo, también con respecto a la cantidad de receptores presentes, un ejemplo fisiológico sin entrar en la patología, tenemos el caso de los receptores de oxitocina en el parto. La oxitocina, que ya mencionamos, es una hormona liberada por el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis, es un nanopéptido, por lo tanto es una hormona hidrosoluble que se une a receptores de membrana. Tiene un efecto que favorece la contracción del músculo liso uterino. Y durante el parto tiene una acción de mucha importancia. La cantidad de receptores presentes en el músculo liso a la oxitocina se mantienen en los días siguientes al parto, o sea, una vez que nace el bebé, esos receptores siguen estando presentes en la madre. Entonces, cuando la madre amamanta, y ustedes saben que la succión del pezón estimula la liberación de oxitocina, cuando la madre amamanta se libera más oxitocina y esa oxitocina sigue teniendo receptores a nivel del útero, por lo tanto produce la contracción uterina mientras la madre amamanta y produce también dolor. O sea, es típico en el puerperio, después del nacimiento, los dolores uterinos en la madre mientras la madre amamanta. Y el motivo es que siguen estando presentes receptores para oxitocina en el útero de la madre y que la oxitocina se libera durante la succión del pezón, por lo tanto, de esa manera se explican los dolores al amamantar. Lo cual también tiene una ventaja fisiológica, que es que contribuye a que con esa contracción que el útero vaya volviendo a su posición, vaya reduciendo su tamaño y vaya volviendo a la posición inicial del útero previa al embarazo. Bien. Bueno, algo sobre hipotálamo, sobre eje hipotálamo hipofisario, voy a tratar de ser breve para que no sea muy larga. Pero algo les quería mencionar, sobre todo de un tema de nomenclatura. No voy a hablar de funciones del hipotálamo. Sí, ya mencionamos que el hipotálamo sintetiza hormonas que son la oxitocina y la antidiurética que se almacenan en la neurohipófisis. Por lo tanto, el hipotálamo, o sea, estas hormonas son sintetizadas por neuronas. Acá hay un mecanismo de neurosecreción que ya hablamos. Y además, el hipotálamo tiene otras células que liberan hormonas liberadoras e inhibidoras, o por mucho tiempo se habló de factores porque no se sabía bien cuáles eran, pero hoy se consideran hormonas liberadoras e inhibidoras de hormonas sintetizadas por la adenohipófisis. Entonces ahora vamos a ver en este cuadro, acá a la izquierda hay una columna con hormonas liberadoras e inhibidoras, todas sintetizadas por el hipotálamo, que actúan sobre la hipófisis. Y el nombre está escrito en la columna del medio, y en la derecha está el nombre de la hormona que modifica este factor.
de liberación. Entonces, por ejemplo, CRH es hormona liberadora de corticotrofina. R viene de release en inglés, que quiere decir liberación o libera. Entonces, todas las que tienen R son liberadoras. Todas las que tienen I, y acá están con azul, con I, son inhibidoras. R en rojo es liberadora, I es inhibidora. Hormona liberadora de corticotrofina es la hormona liberada por el hipotálamo que estimula a la adenohipófisis para la liberación de ACTH, que es precisamente corticotrofina. La ACTH es corticotrofina. Hormona liberadora de tirotrofina actúa a nivel de la adenohipófisis y libera precisamente hormona tirotrofina, TSH. GRH es hormona liberadora de somatotrofina, GH es la hormona de crecimiento, G viene de growth, crecimiento en inglés. También hay una hormona inhibidora de la liberación de hormona de crecimiento. GN, cuando aparece GN se refiere a las gónadas, entonces hay hormona liberadora de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son LH y FSH, hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. La hormona LH en el hombre, como el nombre LH viene de luteinizante y en el hombre no se forma cuerpo lúteo porque no hay ovario, lo mejor sería hablar de hormona estimuladora de células intersticiales, porque en definitiva, tanto en el ovario como en el testículo, esta hormona precisamente actúa sobre células intersticiales. Y la FSH sí es correcta en los dos casos, es una hormona estimulante del folículo, de FSH. PIH es hormona inhibidora de prolactina, que se sabe que es la dopamina, factor liberador de prolactina, hormona inhibidora de hormona melanocitoestimulante, hormona liberadora de hormona melanocitoestimulante. Todas estas que están acá a la derecha son sintetizadas y liberadas por la adenohipófisis y están reguladas entonces por el hipotálamo a través de estas hormonas liberadoras o inhibidoras. Bien, lo que quería insistir es, por un lado, que el eje hipotálamo hipofisario tiene una función sumamente importante en el organismo humano. Eso no quita que otras hormonas de gran relevancia no se encuentren bajo el eje hipotálamo hipofisario, como por ejemplo la insulina, que ya estudiaron ustedes en la regulación de la glicemia. Algunos ejemplos de hormonas que no están bajo el eje hipotálamo hipofisario. Acá lo que yo planteaba es, en forma esquemática, la regulación de las hormonas, de la liberación de hormonas, es o bien por el eje hipotálamo hipofisario o bien por la propia variable regulada, y esto es lo que les quería mencionar ahora. Como ejemplo, la calcemia, que es la concentración de calcio en plasma, es regulada por dos grandes hormonas. En realidad, la calcitonina, no se sabe la importancia de la calcitonina en el humano, sí de la paratormona y de la vitamina D. Tanto la paratormona como la vitamina D aumentan la calcemia y su estímulo es la disminución en la calcemia. O sea, como dice acá, bajos niveles de calcio en plasma, bajos niveles de calcemia, estimulan la liberación de paratormona, que lo que produce es aumenta la calcemia. La calcitonina sí se sabe que el efecto que tiene es reducir la calcemia y el estímulo que desencadena su liberación es un aumento en la calcemia. O sea, cuando la concentración de calcio aumenta, se libera calcitonina que disminuye la calcemia. Pero insisto en que no se sabe bien el rol de la calcemia en el organismo humano, sí se sabe de la importancia de la paratormona y de la vitamina D, y las dos son hipercalcemiantes, o sea, las dos incrementan la calcemia, por lo tanto la concentración de calcio en plasma. Acá no participa el eje hipotálamo hipofisario, tampoco en el que ustedes ya estudiaron, que es la regulación de la glicemia, como presenta el esquema acá.
La concentración de glucosa alta en plasma estimula la liberación de insulina por las células beta, que termina, el efecto es reduce la concentración de glucosa en plasma, y el glucagón tiene el efecto opuesto, ¿no? El estímulo es el opuesto y el efecto también es opuesto. El glucagón se estimula por reducción en la glicemia y como consecuencia aumenta la glicemia. Bien, hasta acá llegamos, dejamos por acá. Va a quedar abierto un foro para el planteo de dudas, y recuerden que la plataforma está configurada para que estas clases queden grabadas durante 7 días, pero no más de 7 días. Los docentes no podemos cambiar eso porque así está configurado desde Ceibal. Queda abierto entonces un foro para el planteo de dudas.